Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Acompáñenme, por favor, y vayamos juntos al texto de las Sagradas Escrituras que está en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 13. Si no tiene su Biblia, voy a estar compartiendo desde la pantalla para que podamos estar leyendo juntos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 13. Dice así la Escritura. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteciendo que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuán importante es entender la palabra de la Escritura, siendo que por la palabra de la Escritura nosotros podemos tener una comprensión clara de nuestro estado delante de Dios. Nosotros no conoceríamos a Dios si Dios no se hubiera revelado. Por medio de su Hijo Jesucristo hemos visto la revelación del plan de Dios. Claramente Jesús dijo, yo no vine a buscar a justos, a llamar a justos, vine sino a los pecadores. Por eso es que ninguna persona que considerándose a sí misma por su propia justicia, por sus propias obras, puede alcanzar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Dios nos ha dado una gracia en Cristo Jesús, que es la de estando muertos en delitos y pecados, pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero esa gracia es otorgada únicamente a pecadores. Esa gracia es otorgada únicamente a quienes, conociendo su estado, sabiendo de su condición, pueden acudir a Jesucristo como su Salvador. Por eso la Escritura habla de que todos fuimos encerrados bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de la muerte eterna, para que no haya acepción de personas, sino que estando todos en una misma condición,
todos podamos acceder a la salvación gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero el que sostiene su propia justicia, el que sostiene su propia obra, el que a sí mismo se ve como justo, nunca va a poder alcanzar esta gracia, y lo único que va a quedar para él es una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Engañado por el engaño del diablo o el engaño del pecado, va a vivir por su propia justicia, creyendo que habiendo hecho el bien, habiendo hecho buenas obras, por esas obras se va a ver justificado delante de Dios. Pero cuando llegue al momento en el que tenga que comparecer ante el trono de Dios, cuando llegue al momento en el que su alma sabe que ha de encontrarse con Dios, lo único que va a sufrir es una horrenda expectativa de juicio y de condenación, porque su alma sabrá que ha sido condenada eternamente. Por eso el peor de los pecados no se trata de lo que hoy nosotros comúnmente podemos ver como pecado, ¿no? Ya sea robar, delinquir, estafar, mentir, adulterar, fornicar, caer en vicios. Todo eso no son delante de Dios los peores pecados. El peor pecado delante de Dios es el pecado de la justicia propia. Cuando el hombre, apoyado en su justicia propia, no ve la necesidad de Jesucristo, no ve la necesidad de un Salvador. Por eso cuando leemos en la Escritura, en el Evangelio de Juan, y permítame que les lleve a leer ese pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 19. De modo que si está siguiendo esta meditación, esta reflexión, podamos leer juntos. Dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Juan mantiene un mismo lenguaje. Si usted quiere saber quién es esa luz, en su primer carta dice que Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. ¿Qué quiere decir cuando vino la luz? Cuando vino Dios al mundo a través de la persona de Jesucristo, cuando vino Dios encarnado en un hombre, los hombres amaron más las tinieblas. ¿En dónde se encuentran las tinieblas? En el corazón del hombre. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y permítame que le diga, las obras malas no eran las de los publicanos, como dice la Escritura y como hemos leído, ¿no? Que se sentaban con él los publicanos y los pecadores, los que claramente se hacían visibles que eran pecadores, o sea, que no eran hombres que tenían una rectitud, una vida de rectitud. ¿Por qué? Porque ellos justamente al saber que no llevaban una vida de rectitud y viéndose acusados por su conciencia pecaminosa, lo único que podían llegar a tener era esperanza en Jesucristo. Usted a un alcohólico no hace falta que le diga que el alcoholizarse es malo, él sabe que el alcoholizarse es malo. Lo mismo para un adicto, para un delincuente, él sabe que lo que está haciendo está mal y que por ello va a ser castigado. Lleva el castigo en sí mismo a causa de la conciencia, que la conciencia dictamina lo que es bueno y dictamina lo que es malo. Entonces, el que tiene una constante práctica de lo malo, como el caso, dice la Escritura, publicanos y pecadores, o sea, personas que conscientemente sabían que no reunían las condiciones para ser una persona virtuosa, para ser una persona honorable, para ser una persona que pudiera hallar el agrado de Dios, eran los que se sentaban con Jesucristo. ¿Por causa de qué se sentaban con Jesucristo? Por causa de su necesidad.
viendo que en sí mismos no tenían virtud alguna, no tenían nada que fuera honorable, no tenían nada por lo cual poder alcanzar la gracia de Dios, lo único que les quedaba que era un Salvador. Un Salvador. Por eso las obras malas de las cuales las Escrituras nos hablan, no son las que claramente o visiblemente se muestran como malas, sino todo lo contrario. Las obras malas son la de la justicia propia, la del hombre que creyendo que por su justicia propia va a poder alcanzar el favor de Dios. Y eso es evidente que por las obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Pero ¿cuántas personas hoy en día viven apoyados en su justicia propia? Aún mismo dentro del Evangelio, dentro de lo que es lo que podríamos llamar nuestras congregaciones, hay gente que se ha olvidado de su primer estado, se ha olvidado de su condición, y llevando ya un tiempo en el cual se encuentran dentro de un sistema de vida, creen que son irreprochables. El hombre quien verdaderamente no lleva en sí reproche o no es reprobado, es el que vive por la obra de Jesucristo, porque el único varón perfecto es Jesucristo, y Él es el que comenzó en nosotros la buena obra y la va perfeccionando hasta el día en que este cuerpo de muerte sea revestido de inmortalidad en uno semejante al del Señor Jesucristo. Por eso dice que Dios vino al mundo encarnado en la persona de Jesucristo. ¿Y quiénes eran los que se sentaban a comer con Dios? Eran publicanos, hombres reprobados en su sociedad. Eran pecadores los que se sentaban a comer con Dios encarnado, los que se sentaban a comer con Él, los que claramente y visiblemente se hacía notorio de que no eran hombres de una alta moral, ni de virtud, ni eran hombres o personas honorables, sino eran personas reprobadas, eran personas que claramente se mostraban como pecadores, ¿no? ¿Y quiénes eran los que los juzgaban? Los que se consideraban justos por su obra, los fariseos, los escribas, eran los que justamente reprobaban esto, ¿no? Cuando en realidad ellos por su propia justicia nunca iban a poder alcanzar la gracia de Dios que es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino al mundo a buscar a justos, vino a buscar pecadores. Y claramente que no vino a buscar a justos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Pero el hombre engañado por el pecado, engañado por el diablo, se cree que su justicia le es suficiente para hallar gracia delante de Dios. Su obra, al llevar virtud según su opinión, al ser honorable de acuerdo a los estándares de la sociedad, piensa que por eso es agradable delante de Dios. Dice en el versículo 20 del capítulo 3 de Juan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Dios encarnado y no viene al Dios encarnado para que sus obras no sean reprendidas. Si alguno venía a Jesucristo con su propia justicia, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Lo despedía y le decía, sigue haciendo lo mismo. Si vas a continuar en esa postura, si vas a continuar en ese pensamiento, sigue haciendo lo mismo. Y ves si de esa manera tú puedes alcanzar el favor de Dios, aún a sabiendas de qué, de que Él venía como Salvador. Pero cuando veía a hombres que perdieron toda esperanza, cuando veía a hombres que por su sociedad eran reprobados, ¿qué hacía? Les decía, sígueme, como el caso de Leví. Estaba sentado en la mesa de los recaudadores, por ende era un hombre reprobado en su sociedad, un hombre
despreciado de su sociedad porque cobraba impuestos de sus propios paisanos para un imperio opresor, que era el Imperio Romano. Y muchas veces lo sobrecargaban a los impuestos para enriquecerse, para lucrar de ello y así hacerse ricos a costa del sufrimiento y de la carga impositiva del pueblo. Entonces, viéndole a ese hombre, ¿qué le dice? Sígueme. ¿Por qué? Porque eres un hombre despreciado en tu sociedad. Y él, dejando la mesa de los cambistas, le siguió, y no solamente le siguió, sino que abrió las puertas de su casa. En capítulo 3, verso 20 del Evangelio de Juan dice: porque todo el que hace lo malo aborrece al Dios encarnado. No viene al Dios encarnado para que sus obras no sean reprendidas. O sea, si uno se quiere mostrar con una justicia propia delante del Señor Jesucristo, ¿qué le va a decir el Señor Jesucristo? Tu justicia no es suficiente. Tu justicia es como trapo de inmundicia. Me necesitas a mí. Pero el hombre, amando más su propia justicia, dice, por eso sigamos leyendo, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. El hombre ama las tinieblas, ama la opinión de su corazón. Amaron más las tinieblas que a Dios. Ama más la opinión que tiene de sí mismo en cuanto a su virtud, en cuanto a lo honorable, en cuanto a todo lo que es su obra, que a Dios que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Por eso es importante que nosotros podamos entender cuáles son las obras que Dios reprende, cuáles son las obras que a Dios desagradan. Las obras que Dios reprende, las obras que a Dios desagrada, son las obras de justicia propia. Cuando alguien se considera a sí mismo virtuoso, cuando alguien se considera a sí mismo que por su obra ha de alcanzar la gracia de Dios, esa obra es la que Dios reprende, es la que a Dios desagrada. El que practica la verdad, o sea, el que vive examinándose conforme a lo que la Escritura dice, ¿qué hace? Viene al Dios encarnado. O sea, el que se reconoce a sí mismo como pecador se va a ir y se va a sentar con Jesucristo a la mesa, junto con los publicanos, junto con los pecadores, se va a sentar con Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene la necesidad de ser rescatado, sabe que tiene la necesidad de ser salvo. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo en resumen el apóstol Juan? Que la obra que se manifiesta a través de aquellos que venimos a la mesa, sentarnos con el Señor Jesucristo, porque practicamos la verdad, o sea, no tenemos una opinión más alta de nosotros mismos que la que debemos de tener. ¿Y cuál es la que debemos de tener? La que la Escritura dice acerca de nosotros. Que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, que no hay justo ni siquiera uno, que no hay quien haga lo bueno, que nuestros pies son presurosos pero para hacer lo malo. Esa es la práctica de la verdad. Que podamos claramente mirarnos a través del espejo de las Escrituras para venir a Jesucristo y para que lo que se manifiesta en nosotros no es nuestra obra, sino que son hechas en Dios. Por eso dice, viene a la luz para que se haga manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y como es la obra de Dios, nunca puede ser mala. Como es Dios obrando por medio de su iglesia, nunca puede ser una obra mala. ¿Por qué? Porque en Dios no hay tinieblas. En Dios no hay variación alguna. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En Él no hay tiniebla, no hay variación de sombra alguna. Entonces, si la obra que se manifiesta es la obra de Dios,
No hay manera en que esa obra sea mala, sino todo lo contrario. Es una buena obra. Por eso dice la carta a los Filipenses, así en el capítulo 2, verso 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la luz vino al mundo. Juan mantiene un mismo lenguaje. Cuando leemos en su primer carta, allí en el capítulo 1, dice claramente, Dios es luz y en él no hay tinieblas alguna. Las tinieblas están en el corazón del hombre, Jesús lo dijo. ¿De dónde salen los pleitos, las enemistades, las guerras, las contiendas, las lascivias? ¿No salen acaso del corazón del hombre? ¿Qué significa amar más las tinieblas? Amar más la opinión que yo tengo en mi corazón formada acerca de mí mismo. Amar más mi justicia propia que amar la luz, que amar el hecho de que Dios haya tomado la forma de un hombre, se haya encarnado en un hombre, haya venido a este mundo para servir a la humanidad. Que es otro punto del cual nosotros tenemos que reflexionar. Dios no necesita que usted o yo le sirvamos. Él vino para servirnos a nosotros. Y hoy se sirve de nosotros, pero para servir a la humanidad. Para servir a esa humanidad que todavía permanece en tinieblas, que todavía anda según la opinión de su corazón, que todavía anda según los dictámenes de su corazón. Todavía no ha venido a la luz, no ha comenzado a practicar la verdad, no ha comenzado a examinarse, pero conforme al juicio que la Escritura da acerca de los hombres. La Escritura da un claro juicio acerca de los hombres. Y practicar la verdad significa vivir bajo ese juicio, bajo ese dictamen, bajo ese veredicto. Y eso justamente es lo que nos va a instar, lo que nos va a llevar a que nos apropiemos de Jesucristo. Por eso cuando leemos a los Gálatas, la carta de Pablo escrita a los Gálatas, nos habla del propósito de la ley, que vino como un ayo, pero ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos encierra todo bajo el juicio de muerte, bajo el juicio del pecado. La paga del pecado es la muerte. Dado que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de Dios, es evidente. Entonces, sabiendo de que el hombre es merecedor de la muerte eterna, lo único que le queda es apropiarse de Jesucristo, apropiarse de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario para salir delante de Dios y poder vencer en el día del juicio. No queda otra cosa. Por eso dice que el que ama la luz, el que practica la verdad, viene a la luz, viene a Jesucristo para que sea mostrada que sus obras son hechas en Dios. O sea que el que hace la obra es Dios, no es uno. Y esto es muy importante, que nosotros meditemos en ello. ¿Por qué? Porque a veces con el tiempo comenzamos a caer en el error de pensar de nosotros mismos más allá de lo que debemos de pensar. Y en vez de mantenernos humildes, lo único que hacemos es convertirnos en personas soberbias, altivas, y lo peor que hay es convertirnos en ese tipo de personas que son reprobadas delante de Dios, que no llevan el agrado delante de Dios. Por eso, meditemos conforme a la Escritura, entendamos el corazón del Señor, ¿no? Que Él no vino a justos, vino a pecadores. Entonces, si yo quiero poder estar en esa comunión con Jesucristo, ¿cómo tengo que reconocerme? Como pecador. ¿Para qué? Para vivir por la obra de Jesucristo, para salir adelante por la obra de Jesucristo. Nuestro tiempo aquí ya prácticamente está finalizando. Quisiera tener una palabra de oración.
Amado Dios y Padre, ¿cómo no agradecerte por la obra de Jesucristo, por medio de la cual hoy nosotros podemos salir confiadamente delante de tu presencia, sabiendo que no llevamos condenación, que no llevamos castigo alguno, porque el castigo lo ha recibido nuestro Salvador Jesucristo en su cuerpo de carne, pagando enteramente la deuda que nos era contraria, por lo cual hoy tenemos acceso con confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Por ello, Señor, queremos agradecerte por tu palabra que nos lleva constantemente a reflexionar sobre nuestro estado, sobre nuestra condición y sobre la obra que hoy se está realizando en nuestras vidas. Lo cual, Señor, es una obra maravillosa por cuanto que es hecha en Dios. No procede de una justicia propia ni de una obra de hombre, sino de la obra de Jesucristo. Una obra consumada y que ha llevado tu aprobación y tu agrado. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que muchas personas puedan entender esta verdad bíblica. Mañana es el primer día del último mes del año. Y le invitamos a que venga a compartir con nosotros la mesa del Señor. Así es, mañana vamos a estar sirviendo la mesa del Señor en las dos reuniones, a las 10 de la mañana, allí en la calle Rincón 1025, en la ciudad de San Carlos, y a las 18:30 horas en la avenida La Valleja 914, en la ciudad de Maldonado. Esperamos que alguna de estas dos reuniones pueda estar asistiendo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,